encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí, pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración te da la bienvenida, Sergio Huerta, Yolanda Huerta. En este día venimos a adorar y bendecir el nombre del Señor a través del matrimonio, a través de la familia. Hacemos oraciones para que Dios dé gracia en cada familia, en cada hogar, y el propósito de este ministerio es que cada día busquemos el rostro de Dios a través de una oración. Para eso estamos dando la bienvenida al culto familiar. Estamos pidiendo al Señor que Dios cada día ponga su cobertura, su protección, para que a través de la oración el Señor nos dé la gracia, hermanos, de ese cerco protector que cada uno buscamos de Él. Bienvenidos sean. Estamos llevando en este día, hermanos, el matrimonio y pedimos que la luz del Espíritu Santo ilumine nuestros corazones y dé gracia, hermanos, para que en el hogar se viva esa paz que cada uno de nosotros necesita. Ese es el deseo de permanecer, hermanos, siempre dirigidos por el Señor a través de la oración. Queremos consagrar, Sergio, este tiempo del que el Señor va a hablar a través de esta meditación, que sea el Espíritu Santo el que dirige este ministerio y dé gracia en el convencimiento para que cada padre, cada abuelo, cada miembro de la familia esté sometido a la voluntad de Dios. Vamos a hacer la oración. Si deseas acompañarnos en la oración, ahí donde te encuentras, busca el rostro de Dios y pon la necesidad por la cual estás pidiendo una protección. Nos vamos a poner de rodillas. Si no puedes arrodillarte, inclina rodillas espirituales, pero cada vez que le vemos una súplica, busquemos la reverencia y el respeto a la palabra de Dios. Vamos a hacer la oración en este momento. Te damos gracias, amado Dios, por tus infinitas misericordias. Nuevas son cada día, Señor, y venimos en el nombre de Jesús,
No hay otro nombre en el cual podamos clamar, sino en ese nombre sagrado. Oramos ante todo, Señor amado, y pedimos tu bendición para cada hogar, para cada familia, para el matrimonio, que es sagrado para ti. Pedimos que la luz de tu presencia nos ilumine y nos des gracias, Señor, en lo que necesitamos. Que como padres, que como matrimonio, estemos sometidos a tu amor. Y te ruego humildemente que no tomes en cuenta la indiferencia. Perdona el pecado, perdona la indiferencia. Ayúdanos, Señor, a permanecer cada día buscando de ti. Te pido humildemente, Señor, por el matrimonio, por las familias, y ruego ante todo, Señor, tu bendición. Cubre los hogares, cubre a nuestros hijos, cubre a nuestros nietos, que están expuestos al peligro y a la tentación. Ayúdanos, Señor, y da gracia en la familia, da gracia en el matrimonio. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecimiento en este día. Y la meditación se va a llevar, hermanos, y está en el libro de Proverbios 13:3, hablar a tiempo y callar a tiempo. Aquí el libro de Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Qué tan importante, hermanos, el dominio en los labios, en la lengua. El libro de Santiago nos habla precisamente del poder de las palabras. El que es, hermano, el que puede frenar su lengua, puede frenar también su cuerpo. Y de eso estamos hablando, hablar a tiempo y callar a tiempo. Lo dice la palabra de Dios en Proverbios 13:3. Por eso en este día se está llevando la palabra de Dios y es importante, hermanos, saber escuchar antes de hablar, porque muchas veces son las palabras las que causan daño y ofensa para Dios. Por eso este día estamos llevando la familia, el matrimonio, y pedimos al Señor que Dios dirija. Lleva lápiz y papel, anota las citas bíblicas, porque en los momentos de adversidad, de dolor y de tristeza, la palabra de Dios nos consuela, la palabra de Dios nos da vida, y pedimos su dirección del Espíritu Santo para lo que se va a testificar sea guiado. Hablar a tiempo, callar a tiempo. Oigamos lo que el Señor nos habla a través de guardar, hermano, respeto a través de las palabras. Así es. Amén. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que desde un principio el Señor, cuando creó todas las cosas, estableció al hombre en el jardín del Edén y le dio el don de la comunicación. El Señor nos ha dado, hermanos, ese don de poder interactuar los unos con los otros a base de las palabras. El Señor, hermanos, siempre ha guardado un respeto y una reverencia de la manera en que nos debemos de comunicar con Él, primeramente, pero también de cómo nos debemos de comunicar con nuestro prójimo. Y ahí es donde vamos a insistir, cómo la palabra de Dios, hermanos, nos enseña a hablar de una manera propia, hablar de una manera cristiana, a tener un dominio propio y meditar, hermanos, lo que decimos, pero también muchas veces de lo que dejamos de decir. Todos aprendemos, hermanos, a comunicarnos y hablar por la educación que recibimos en el hogar. Los primeros cimientos de nuestra educación, hermanos, están en el seno del hogar. Y es a través, hermanos, de la influencia que recibimos por la instrucción de nuestros padres, como desde nuestra niñez, hermanos, nos aprendemos a expresar. La palabra de Dios siempre nos enseña, hermanos, y nos insiste a que debemos de ser respetuosos, a que debemos de guardar una conducta cristiana. Y eso es lo que la palabra de Dios en esta oportunidad, hermanos,
nos va a enseñar a hablar, no de una manera gramatical, de una manera sencilla, de una manera humilde. Por eso la palabra de Dios nos enseña a hablar con la verdad. Y debemos de aprender que cuando nosotros hablamos, hermanos, también debemos de aprender a guardar silencio. Y aquí viene el dominio propio, que es una característica de cualquier persona. El saber hablar en su oportunidad, pero también el saber guardar silencio cuando es oportuno. Y el dominio propio, hermanos, es el que va a poner esa medianía para poder abstenernos, para evitar situaciones que muchas veces confunden, pero también para hablar a tiempo, para aclarar situaciones o simplemente para poder comunicarnos. Por eso debemos de aprender, hermanos, cuándo hablar, cómo hablar y de qué manera expresarnos. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está ministrando. Hemos leído aquí en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 3, lo que la palabra de Dios, hermanos, nos instruye en función a lo que hemos comentado, a cómo nos debemos de expresar como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios. La Escritura dice, el que guarda su boca, guarda su alma. Y aquí es donde la misma palabra de Dios confirma, hermanos, que debemos de ser hombres templados, hombres que manifiesten mansedumbre para hablar. Algunos piensan que por decir muchas cosas están hablando. Y esas son nada más que palabrerías, porque dicen mucho sin decir nada. Por eso la palabra de Dios nos enseña que debemos de guardar. Es decir, debemos de aprender a escuchar, para pensar, para meditar acerca de lo que nos están diciendo. Pero la Escritura nos dice que guardan su alma. Al guardar nuestra boca, hermanos, debemos de pensar qué es lo que vamos a contestar. Porque muchas veces nos dejamos llevar por las circunstancias y contestamos cosas que nos afectan a nosotros mismos. Y en ocasiones, hermanos, o en la mayoría de los casos, podemos caer en pecado. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. La misma palabra de Dios, hermanos, repite muchas veces a través de la Biblia la importancia de vigilar nuestros labios. La importancia, hermanos, de pensar lo que decimos, de la manera en que lo decimos, en qué palabras usamos para decirlas y cómo nos expresamos. Así podemos evitarnos, hermanos, muchos males, muchas confusiones y muchos compromisos que por lo que decimos muchas veces nos enlazamos porque no pensamos lo que estamos diciendo. También, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que debemos de refrenar nuestra boca. También debemos de ser sabios para guardar silencio. Y eso es lo que vamos a ver a través de la Escritura. Si somos, hermanos, presionados, cuando nosotros guardamos una actitud, hermanos, de escuchar y de guardar silencio, y nos insisten mucho para que digamos algo, aun y cuando, hermanos, lo que estén diciendo no va de acuerdo a nuestros principios o a nuestro pensamiento, la misma palabra de Dios, hermanos, nos indica cuál debe de ser nuestra actitud. Aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 15, y el versículo número 1, la palabra de Dios, hermanos, nos dice cómo actuar cuando somos presionados para hablar en circunstancias donde debemos de guardar silencio. La blanda respuesta quita la ira. Y precisamente
nosotros debemos de responder, aun y cuando, hermanos, estemos en conversaciones acaloradas o que no van a tono de acuerdo a nuestro carácter, también podemos responder, porque no solamente es guardar silencio, es guardar silencio, hermanos, con mansedumbre, con respeto, pero en ese tipo de situaciones, la misma Biblia nos recomienda cómo debemos de responder. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Las personas, hermanos, por naturaleza, tienden a responder ira con ira. Cuando usted está escuchando conversaciones que tienen un tono alto en cuanto a lo que están hablando, entonces la gente no piensa lo que dice y muchas veces se deja llevar por sus emociones o por sus sentimientos y utilizan un tipo de palabras, hermanos, que son ofensivas. Son ofensivas para el que las está escuchando. Y en ese caso la palabra de Dios nos dice qué actitud debemos de guardar. Debemos de responder. Pero ¿de qué manera? Como la Escritura lo dice, la blanda respuesta quita la ira. Es decir, nosotros debemos demostrar, hermanos, la mansedumbre. Debemos de ser prudentes para contestar aún en medio de ese tipo de conversaciones. Si las podemos evitar es lo mejor. Pero si podemos manifestar nuestros pensamientos o nuestros sentimientos, lo tenemos que hacer con mucho cuidado. Porque no se trata, hermanos, de entrar en una contienda o de ofender al otro, sino que se trata de ganarlo para que ese sentimiento o esas emociones que tenga por lo que está diciendo y por las palabras ofensivas que está usando, con nuestro testimonio mostramos el amor de Dios, hermanos, a través de nuestras palabras. Por eso la Escritura nos enseña a que cuando tenemos que responder en una situación controvertida, lo hagamos con sabiduría, lo hagamos con prudencia, lo hagamos con humildad y con mansedumbre. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña para evitarnos problemas. Y esto se manifiesta en el seno del hogar. ¿Cómo les hablamos a nuestros hijos? ¿Qué palabras usamos para corregirlos o para disciplinarlos? Ahí es donde entra el dominio propio, hermanos, porque muchas veces hiere más una palabra que un golpe. Entonces, la misma Escritura, hermanos, nos enseña, nos conduce a cómo debemos de manifestar, hermanos, el amor de Dios a través de lo que decimos. Aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 17 y el versículo número 28, la Escritura nos sigue dando instrucciones de cómo debemos de guardar un dominio propio y cómo debemos de manifestar una actitud cristiana en diferentes situaciones. La Escritura dice, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Aquí la misma palabra nos pone un caso extremo. Hay personas, hermanos, que son necias. Una persona necia es aquella que quiere imponer, aunque esté mal, su idea. Entonces, la Escritura dice que aún esas personas, cuando callan, dice que son sabios, porque dejan de decir improperios. El que cierra sus labios es entendido. Esas situaciones, este tipo de actitudes, hermanos, nos van a evitar muchos problemas. Como comentábamos a un principio, muchas veces, hermanos, nos comprometemos por una palabra mal dicha o que no hemos pensado o por una situación emotiva del momento y nos creamos compromisos, hermanos,
que simple y sencillamente no los debemos de adquirir. Pero por una mala palabra, por una mala expresión o por el momento decimos cosas, hermanos, que van en nuestra propia contra. Por eso debemos de poner mucha atención a lo que la palabra de Dios, hermanos, nos ministra. Debemos de medir nuestras palabras. Debemos de medir nuestro silencio. Porque muchas veces, hermanos, es más sabio callar que decir improperios. Por eso la misma escritura nos pone como ejemplo al necio, que cuando calla es contado por sabio. Nosotros manifestamos, hermanos, la sabiduría a través de no hablar y de guardar silencio cuando el momento lo requiera. Aquí la palabra de Dios, hermanos, nos sigue instruyendo y nos da consejos de cómo debemos de actuar y como seguidores de Cristo. Por eso debemos de seguir el ejemplo de lo que la misma Escritura nos enseña. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, bajo ninguna circunstancia perdió el dominio propio. Él sabía cuándo hablar, cómo hablar, dependiendo de la situación que se le enfrentara. Porque recordemos que Él fue injuriado, Él fue injustamente tratado y se le señalaba, hermanos, de cosas que Él no había hecho. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice cuando Jesús, hermanos, es presentado ante Pilato. Los mismos sacerdotes y escribas, hermanos, le hacían una acusación a Jesucristo. Le decían que Él venía a incitar al pueblo. Le decían que Él se estaba proclamando como el Mesías, porque no lo aceptaban. Y lo presentan ante Pilato, que era la autoridad romana, para que diera un juicio. Y vamos a leer parte, hermanos, de esta historia bíblica donde aprendemos cuál debe ser nuestra actitud cuando recibimos palabras injustas o nos levantan falsos testimonios. Aquí en el libro de San Mateo, versículo 27 y el capítulo 27, el versículo número 11, tomando en consideración el contexto que hemos dado, Jesús, pues, dice la Escritura, estaba en pie delante del gobernador, o sea, de Pilatos. Y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice, tú lo dices. Los escribas y sacerdotes acusaban a Jesús. ¿Y por qué fueron ante el gobernador de Roma, que era Pilato? Porque él daba la autorización, hermanos, para condenar de una manera oficial al acusado. Por eso los mismos coterráneos de Jesús lo acusaban. Pero Jesús, hermanos, cuando escucha esas mentiras y cuando Pilato le hace la pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Qué contesta? Jesús le contesta, tú lo dices. Es decir, Jesús respondió de una manera sabia. Jesús no negó que era el Hijo de Dios, pero con esta respuesta estaba diciendo que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. Por eso su respuesta, hermanos, cuando le dice, tú lo dices, equivale a un sí. Yo soy el rey de los judíos, porque Él nunca negó ser el Hijo de Dios. Aquí en el versículo 12 de San Mateo 27, la Escritura sigue diciendo, siguiendo con este mismo pasaje, Mateo 27, 12, y siendo acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, o sea, ¿quién lo acusaba a Jesús? No era la autoridad de Roma, no era el gobernador de Roma, sino que eran los propios sacerdotes y los ancianos de Israel quienes lo acusaban. Por eso la Escritura lo dice, que cuando ellos lo acusaban, ¿qué es lo que hizo Jesús?
nada respondió. Eso es tener dominio propio. Eso es confiar, hermanos, en que el Señor estaba con él, porque a pesar de que lo estaban acosando y lo estaban acusando de algo injusto, porque habían levantado mentiras en su contra para que recibiera una condena por parte del gobernador de Roma, nuestro Señor Jesucristo dice en la Escritura que nada respondió. Jesús, hermanos, no protestó, ni se quejó para defenderse. El silencio que él guardó fue la evidencia de una sumisión total y sin condición a la justicia divina. O sea, qué enseñanza nos presenta aquí la misma Escritura cuando nuestro Señor Jesucristo en este tipo de situaciones pone toda su confianza en la justicia divina, no en la justicia del hombre. Por eso nosotros debemos, hermanos, de aprender de lo que la misma palabra de Dios nos enseña, porque hay veces, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, no tenemos que hablar, a pesar de que nos estén acusando injustamente. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está en las leyes terrenales. Nuestra confianza no está en los magistrados. Nuestra confianza está en Dios. Y la justicia de Dios, hermanos, es la que vamos a esperar para que avergüence a aquellos que nos están señalando, aquellos que nos están juzgando de una manera injusta. Debemos de esperar la justicia divina. Por eso nuestro Señor Jesucristo no respondió, porque el Señor sabía cuándo hablar. Cuando le respondió a Pilatos, tú lo dices, pero también a guardar silencio, como la Escritura lo dice, para no caer en una confrontación y para dar muestras de lealtad a la justicia de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo, hermanos, siempre fue dueño de sí, guardó un dominio propio. Y es lo que tenemos que aprender. El que habla mucho sin pensar, hermanos, puede caer en muchas faltas. Por eso la Escritura nos dice que Jesús en esas circunstancias nada respondió. Leíamos en el proverbio que es de sabios callar, porque aún el mismo necio cuando calla muestra sabiduría. Entonces, hermanos, debemos de aprender a hablar. ¿Cómo hablar? ¿En quién confiar? Y cuando tenemos que hablar, la misma Escritura nos ha dicho que debemos de hablar con una blanda respuesta. Esa es la actitud cristiana. En las muchas palabras, hermanos, como dice la Escritura, aquí en Proverbios capítulo 10, versículo 19, dice, en las muchas palabras, Proverbios 10, 19, en las muchas palabras no falta pecado. Y aquí se confirma, hermanos, lo que decíamos a un principio. Muchas veces por hablar, por decir cosas sin pensarlas, podemos caer en pecado. ¿Por qué? Porque nos lleva, hermanos, a decir mentiras, por justificar alguna situación. Muchas veces hay personas, hermanos, que aunque no sepan de lo que se está hablando, ellos opinan. Ellos dicen y ellos afirman aún lo que no conocen. Y eso es mentira. Son mentiras las que están diciendo, porque están afirmando algo que no vieron. Están afirmando algo que no les consta. Eso es evitarnos de problemas. Muchas veces, hermanos, se nos comenta de tal o cual situación que nosotros no vimos, que nosotros no escuchamos, pero que sin en cambio, porque otros no lo dijeron, lo afirmamos como si fuera una verdad. A eso se les llama chisme, se les llama murmuración. Por eso la Escritura nos previene y nos los dice, en las muchas palabras no falta pecado.
Y ahí es donde caemos en pecado. Por eso, hermanos, debemos de aprender a hablar a tiempo, pero también debemos de aprender a guardar o a callar a tiempo. ¿Por qué? Porque una opinión sin una base, sin un conocimiento, y nada más decir es que yo creo, o decir es que yo pienso, eso, hermanos, es imaginar algo que es irreal. Cuando nosotros hablemos, hermanos, tiene que ser con propiedad. Cuando yo afirmo algo, debe estar sustentado en una verdad. No nada más decir yo creo o yo pienso. Eso no vale. ¿Por qué? Porque eso me hace caer, hermanos, en que lo que yo estoy diciendo lo estoy afirmando como si fuera verdad. Y si no es verdad, es una mentira. Y si es una mentira, es un pecado. Por eso la palabra de Dios nos los dice muy claro, muy sencillo y muy entendible. En las muchas palabras no falta el pecado, es decir, caemos en pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Más vale, hermanos, guardar silencio, aprender a guardar silencio. Cuando hay temas de conversación o cuando nos preguntan por algo que desconocemos, más vale ser prudentes y decir, no sé, lo voy a investigar, pero en este momento yo no puedo dar una opinión. O cuando o cuando nos incitan para ser testigos de algo que no vimos, ahí debemos de callar. Porque si no vimos, si no escuchamos, no tenemos por qué afirmar lo que otro cree. Es lo que la Biblia nos enseña. Por eso dice, mas el que refrena sus labios es prudente. La misma palabra de Dios, hermano, nos recuerda que un día, hermanos, vamos a tener que dar cuentas por lo que decimos. Ahí es donde debemos de reflexionar lo que la Biblia nos enseña. No solamente es hablar por hablar, opinar por opinar, sino como decíamos a un principio, hablar con la verdad, porque la Biblia nos enseña a hablar con la verdad. Y cuando no la tengamos, debemos ser prudentes, humildes y mansos y reconocer que no lo sabemos. Aquí en el libro de San Mateo, capítulo 12, y el versículo número 36, la palabra de Dios, hermanos, nos confirma lo que Jesucristo le decía a sus discípulos. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablasen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Todo lo que decimos o todo lo que dejamos de decir, hermanos, está registrado. Porque aún de lo que no digamos, pero que tengamos en nuestro corazón o en nuestra mente, esos pensamientos están registrados. Porque la misma escritura lo dice. De toda palabra ociosa. ¿Y cuáles son las palabras ociosas? Las palabras ociosas son las que llevan doble sentido. Las palabras ociosas, hermanos, son las que levantan falsos. Las palabras ociosas son las murmuraciones. Las palabras ociosas son las palabras mentirosas. Por eso debemos aprender a hablar. Como hijos de Dios, como cristianos, hermanos, debemos de refrenar nuestra lengua, como lo hemos leído. Debemos de ser prudentes. Debemos de ser personas, hermanos, hijos de Dios, con dominio propio. Por eso el saber controlar nuestras emociones y nuestros impulsos nos evita el proferir palabras ociosas, como lo dice la Escritura, es decir, palabras inútiles, palabras que no edifican, palabras que no bendicen. Por eso, el decir este tipo de expresiones, hermanos, no nos beneficia. Al contrario, como lo hemos leído, que la mucha palabrería, hermanos, nos hará caer en pecado. Lo hemos leído. Por eso debemos de aprender a refrenar lo que decimos. La Escritura, hermano, nos enseña a guardar una conducta cristiana
nos enseña a tener un comportamiento cristiano, pero nos enseña a hablar con la verdad. Y precisamente ese es el tema que estamos tratando. Hablar al tiempo con una verdad o callar a tiempo cuando no sabemos o cuando en una situación acalorada debemos de guardar prudencia. Esa es la actitud que la palabra de Dios nos enseña y lo que debemos de aprender acerca de los pasajes bíblicos que hemos visto para tener una conducta adecuada donde mostremos que realmente somos hijos de Dios, porque nos comportamos, hermanos, según lo que la palabra de Dios nos dice, cómo debemos de expresarnos para hablar en su tiempo, pero también de cómo guardar silencio en su tiempo. Hablar a tiempo, callar a tiempo. Amén. Estamos llevando en este día a la familia, estamos pidiendo al Señor su bendición para tener, hermano, gracia en palabras, para saber dirigir el hogar, para pedir la dirección de su Santo Espíritu, para que favorezca este día de familia. La blanda respuesta aplaca la ira, dice su palabra. ¿Cuántas veces, hermanos, hay palabras que lastiman? Hay palabras que son como una daga que te corta. Duele más, hermano, una palabra áspera que un golpe. Se está hablando en este día hablar a tiempo y callar a tiempo. Por algún tiempo alguien dijo que somos esclavos de nuestras palabras y dueño de lo que callamos. Es importante, hermanos, que cuando hablemos esté basado, hermanos, con una promesa, con una palabra de vida. ¿Qué es lo que hace que esa blanda respuesta que se da esté acompañada, hermanos, con la paz que del Señor en el lenguaje? Muchos hogares, hermanos, por no saber controlar cómo se habla, se ofenden. Y tristemente hay hogares que son dominados, hermanos, por hablar sin pensar lo que muchos se dice. Este día estamos llevando, hermanos, el matrimonio. Y lo que más deseamos como padres es que nuestros hijos nos sepan escuchar y sepan oír que lo que se menciona, hermanos, está acompañado con promesas, está acompañado con la palabra de Dios. La blanda respuesta aplaca la ira. Aprendamos, hermanos, a guardar silencio. Hablemos cuando es necesario hablar. Cuando es necesario mencionar algo, habla. Pero seamos prudentes para callar, para saber escuchar lo que estamos oyendo. Si eso lleva, hermano, malicia, si esa conversación lleva maldad, seamos prudentes, seamos sabios para responder. El callar no quiere decir que le estés dando la razón al otro. Quiere decir prudencia, para que cuando contestes, sea, hermanos, porque Dios te está guiando en esa blanda respuesta. Pidamos en este día que dé gracia, hermanos, en palabras, en conversaciones, que edifique cada día el matrimonio y dé gracia. ¿Cuántas veces oímos conversaciones que lastiman, palabras que ofenden, y no decimos nada? Al contrario, hablemos cuando es necesario hablar con sabiduría. En el matrimonio, en la familia, se necesita, hermanos, pedir al Señor la dirección. Por eso este día Sergio se está llevando la palabra de Dios. Hablar a tiempo y callar a tiempo. Anota, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 13:3. Ahí está hablando, hermanos, de lo que está llevándose en esta reflexión. Pidamos con sabiduría divina que Dios nos dé gracia en palabras y en respuestas. Por eso estamos llevando el matrimonio, estamos llevando la familia. Así es, hermanos, hemos leído por la misma palabra de Dios
cuál debe de ser nuestra conducta cristiana. Cómo la palabra de Dios, hermanos, nos exhorta para ser prudentes, para evitar males mayores. En ocasiones es mejor guardar silencio, pero también se nos van a presentar oportunidades que tenemos que hablar. Y es lo que la palabra de Dios nos enseña. Aquí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 33 y el versículo número 8, la palabra de Dios, hermanos, nos dice, Ezequiel 33, versículo 8, cuando yo dijere al impío, está hablando el profeta por inspiración del Señor, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde, el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Cuando nosotros vemos, hermanos, que alguien está en pecado, no debemos de ignorarlo. No debemos de ser indiferentes. La palabra de Dios nos dice que tenemos que hablar. Tenemos que hablar con amor. Tenemos que dar una amonestación bíblica. Tenemos que hacer algo, pero tenemos que hablar. Porque si no lo prevenimos, que ese camino o ese mal camino que está tomando lo puede llevar a la perdición, si yo lo ignoro, entonces yo me hago, hermanos, cómplice de su pecado. Y es lo que la palabra de Dios nos dice. Porque la Escritura lo dice muy, muy claro. Si él se pierde, por eso dice, morirá por su pecado. Porque si él se pierde y yo no hice nada para prevenirlo, dice que su sangre yo la demandaré de tu mano. Nosotros nos hacemos cómplices por no hablar, por no ministrar, por no dar palabras de prevención a aquel que está en los malos caminos. Y esto, hermanos, se manifiesta en nuestro hogar. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de tener esa comunicación con nuestros hijos, con nuestro esposo, nuestra esposa, constantemente y a cada momento. Y pedirle a Dios la sabiduría para poder, hermanos, disciplinar, corregir, exhortar, para que dejen malas influencias, es decir, malas compañías, que les están inculcando cosas del mundo, cosas contrarias a Dios. No los dejemos que hagan su voluntad. No los dejemos, hermanos, que piensen a la manera del mundo. No los dejemos, hermanos, que traigan modas del mundo a nuestro hogar, porque es para bien de ellos. Y ahí es cuando tenemos que hablar, con prudencia, con amor, con sabiduría, para poder corregirlos y disciplinarlos. Porque si no lo hacemos, hermanos, la Escritura es muy clara, nos hacemos partícipes de sus faltas, de su pecado. Esto es en el hogar, pero también es fuera del hogar. Por eso tenemos que saber quiénes son nuestros amigos o las personas que nos rodean, para poder, hermanos, de una manera sabia, tener un comportamiento por lo que hablamos, por lo que decimos o por lo que dejamos de decir. La palabra de Dios nos sigue diciendo aquí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3 y el versículo número 7. Si hay tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Y ahí es donde vamos a enfatizar que la misma palabra de Dios, hermanos, nos da como una virtud
a cada hombre usar la sabiduría que Dios nos ha dado a través de su conocimiento y saber cuándo hablar y cuándo callar. Por eso, las escrituras nos recomiendan aguardar silencio en algunas oportunidades, no como una expresión de temor, de inseguridad o de miedo, sino como una actitud de prudencia, de mansedumbre, de tener un dominio propio. Aquí no es como el mundo piensa. El mundo piensa, hermanos, que cuando nosotros no contestamos en una conversación, es porque estamos otorgando que el que está hablando tiene la verdad, aun y cuando tenga la mentira. Por eso en el mundo natural la gente dice, el que calla otorga, y no es así. El que calla, el cristiano que calla, es porque es prudente. En su momento va a hablar. Y si no lo hace en ese momento, hermanos, es porque la discusión está acalorada. Porque si la otra persona está con ira, con rencor, hablando de una manera fuerte, alzando la voz o diciendo palabras impropias o majaderías, ¿cómo yo le voy a responder a esa persona? Mejor callo. Y en un momento determinado, hermanos, cuando todo esté más tranquilo y más calmado, entonces hablo, pero con sabiduría, porque yo no voy a responder ira con ira o venganza con venganza. No voy a responder majadería con majadería. Por eso debemos de ser prudentes, debemos de dar testimonio, debemos de guardar esa actitud de moderación y de cautela, no de miedo ni de temor. Por eso la misma escritura, hermanos, nos presenta el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer un pasaje bíblico. Vamos a recordar, hermanos, cuando los escribas y los sacerdotes se le acercan a Jesús y traían a una mujer pecadora y le dicen a Jesús, a esta mujer la sorprendimos en el mismo acto del adulterio. Y la ley de Moisés dice que cuando sea sorprendida una mujer en este tipo de actos, debe de morir apedreada. Y le preguntan, ¿tú qué dices? Esto, hermanos, era una trampa. Era una trampa para hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. Porque si Él decía, debe de morir, entonces Él estaba permitiendo que hubiera derramamiento de sangre. Y si Él la perdonaba, entonces ellos le iban a decir que no respetaba la ley de Moisés. Esa era la trampa. Vamos a ver lo que le decían los escribas y sacerdotes, aquí en San Juan capítulo 8, versículo 6, o sea, tomando en consideración el contexto que hemos explicado. San Juan capítulo 8, versículo 6, la escritura dice, mas esto decían tentándole, ahí está la tentación, traían un hecho real, pero traían una intención para hacer caer a Jesús, para poder acusarle. La misma Biblia lo dice. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Es decir, Jesús estaba escuchando, pero no hablaba. Pero ante tanta insistencia, entonces el Señor Jesús habló. Aquí en el versículo 7 la escritura dice, San Juan 8:7, y como insistieran en preguntarle, él se enderezó, porque le estaban insistiendo. El Señor sabía que ellos eran sacerdotes y escribas, que conocían la ley, pero también él sabía que conocían la ley del amor. Por eso Jesús no hablaba.
Pero como le estaban insistiendo para que Jesús cayera en la tentación, entonces la Escritura dice que él se levantó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ante el acoso persistente, el ataque de los sacerdotes y escribas que le estaban incitando a que respondiera, la respuesta que da Jesús no la esperaban, porque él dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. Esta respuesta, hermanos, ellos no estaban preparados para escucharla, porque Dios sabía que ellos mismos tenían pecado. O sea, ¿cómo van a juzgar los pecadores a otro pecador? Por eso muchas veces debemos de guardar silencio. Por eso Jesús les dio la oportunidad para que reflexionaran. Por eso Jesús no les contestaba. Pero ante tanta insistencia, Él les responde de esa manera. Y ellos quedaron sorprendidos, porque en ese momento hicieron un análisis de conciencia y vieron que ellos tenían pecado. Aquí en el versículo 9 de San Juan 8, la Escritura lo dice. En el versículo 9 la Escritura dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, San Juan 8:9, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y después Jesús le pregunta a la mujer, ¿de dónde están los que te acusaban? Se han ido, Señor. ¿Por qué? Porque tenían pecado. Porque su propia conciencia los acusaba. Se da cuenta cómo es hablar con sabiduría, con mansedumbre, con amor, sin lastimar, pero también poniendo a cada uno en su lugar. ¿Y qué le dijo a la mujer cuando le dijo que los que lo acusaban ya se habían ido? Yo también a ti te digo, vete y no peques más. Esas son palabras sabias, palabras de mansedumbre, palabras de amor, que en una situación, hermanos, difícil, nos muestra la misma Escritura cómo Jesús actuaba y nos da un ejemplo de cómo debemos de actuar. Por eso, hermanos, debemos de tener este tipo de actitudes cristianas, pero porque es una verdad. Pero ante este tipo de manifestaciones, en ocasiones, hermanos, tenemos que hablar. Amén. Y es lo que la Biblia nos dice. Aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 1, y el versículo 19, la Escritura dice, Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. O sea, la misma Escritura, hermano, nos enseña cuál debe de ser nuestra actitud cuando estamos entablando una conversación. La Escritura lo dice muy claro. Todo hombre sea pronto para oír. Es decir, para escuchar, hermanos, debemos de poner atención. Debemos de pensar lo que nos están diciendo. Debemos de reflexionar. Y nos vamos a dar cuenta si lo que nos dicen es verídico o es falso. Por eso debemos ser rápidos para escuchar. Pero también la Escritura nos dice que debemos de ser lentos para hablar o para contestar. ¿Por qué? Porque estamos reflexionando, pensando lo que nos están diciendo, si hay una razón de ser,
si hay una justificación o si hay una mentira. Y dependiendo, hermanos, de lo que nos estén diciendo y de lo que estemos razonando y pensando, con una verdad bíblica, o sea, podemos actuar, ya sea para dar una respuesta blanda o para guardar silencio cuando hay una injusticia o cuando hay una mentira. Pero si ante tanta insistencia tenemos que hablar, la misma Biblia nos ha dicho cuál fue la respuesta de Jesús para los mentirosos. Ahí es, hermanos, donde debemos de aprender a cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de hablar en diferentes tipos de situaciones. Aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 19 y el versículo 19, la escritura dice, el de grande ira llevará la pena. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta. Posiblemente, hermanos, en ocasiones hemos estado entablando o escuchando una plática de alguien que está enojado, que tiene ira. Ahí es donde nosotros debemos de aprender a ser prudentes, a tener, hermanos, eh, a tener una mansedumbre como actitud cristiana hacia aquella persona. Porque la misma Biblia nos dice que el que habla con ira, hermanos, es porque llevará la pena. O sea, él mismo se está condenando. Y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Lamentablemente, este tipo de situaciones, hermanos, se manifiestan inclusive hasta en los hogares y en los hogares cristianos, donde por alguna situación en especial, hermanos, hay diferencia entre el mismo matrimonio o entre el matrimonio y los hijos, donde escuchamos reprensiones y palabras ofensivas para los demás. Y todo este tipo, hermanos, la escritura lo llama violencia, violencia verbal. Y muchas veces esta violencia verbal se desencadena en una violencia física. Por eso la escritura dice, añadirá nuevos males. Los hijos, hermanos, por muy pecadores que sean o por muchos errores que hayan cometido, no por eso dejan de ser nuestros hijos. Y ahí es donde nosotros debemos de poner mucha atención. ¿Quién no ha cometido errores? Los jóvenes o los en su juventud, hermanos, por su inmadurez cometen errores. Y aun y cuando usted les haya instruido y prevenido que no hagan, que no caigan o que no frecuenten ciertas personas o ciertos lugares, por su inmadurez o por la influencia ajena a su hogar, ellos muchas veces lo hacen. Y cuando lo hacen, hermanos, trae consecuencias, porque hay algo malo. Cuando las cosas se hacen ocultas, es porque hay algo malo. Y la pregunta es, ¿usted cómo los corrige? ¿Con palabras soeces? ¿Con palabras que lastiman? ¿Los corre usted de su hogar? ¿Cómo los corrige usted? La palabra de Dios, hermano, nos enseña a cómo debemos de hablar, a cómo debemos de expresarnos. Por eso la Escritura lo dice, el de grande ira llevará la pena. El padre que, porque piensa que por alzar la voz o que por decir una palabra que ofende al hijo, a la esposa o al esposo, ya está imponiendo su autoridad, hermanos, realmente no sabe que él mismo está creando una condena para él. Y esto lo va a llevar, como decíamos, a violencia verbal y tal vez a violencia física. Por eso la Escritura, hermanos, nos exhorta, nos anima a que debemos de asumir ese dominio propio por la forma de hablar, por la forma de expresarnos, por la forma de corregir a los demás. Aquí en el libro de Proverbios capítulo 22
Y el versículo número 24, la escritura nos dice, no te entremetas con el iracundo. O sea, la misma escritura nos señala lo que tenemos que hacer. Proverbios 22, 24. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Es el Proverbios 22, 24. O sea, la misma escritura, hermano, nos dice. O sea, que debemos de ser sabios, hermanos, para guardarnos de meternos en problemas. Debemos de guardarnos, hermanos, de confrontarnos. Debemos de esperar el momento oportuno, hermanos, para poder hablar. Porque no los tenemos que despreciar. Pero hay momentos, hermanos, que debemos de guardar silencio. ¿Cuántas dificultades, hermanos, y malos entendidos hubiéramos podido evitar si le hubiéramos hecho caso a lo que la palabra de Dios nos dice? Por eso, hermanos, debemos de hablar a tiempo. Debemos de guardar silencio a tiempo. Y debemos de actuar, hermanos, con la verdad. Por eso la misma Biblia nos enseña. Y ya por último, hermanos, aquí la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 12, y el versículo 18, nos da esta exhortación. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Con todos los hombres. Con el creyente y con el no creyente. Con el iracundo y con el sensato. Con el sabio y con el ignorante. Con todo el mundo. Y eso depende de cada uno de nosotros. Y esta sería la conclusión para aprender a guardar silencio y para poder hablar en el momento oportuno, ejerciendo dominio propio para evitarnos daños, para hablar con prudencia, para hablar con sabiduría. Pero lo más importante, hermanos, es pedir la dirección de Dios, pedir la guianza del Espíritu Santo para actuar con mansedumbre, para actuar con poder en el Espíritu. El silencio, hermanos, muchas veces habla. El silencio habla si lo sabemos dominar. Amén. Hemos leído la Biblia y pedimos a Dios que nos dé revelación para saber cómo hablar, cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Amén. Vamos a consagrar este tiempo de familia a la presencia del Espíritu Santo para que lo que Dios nos mencionó, hermanos, busquemos con reverencia hacer su voluntad y no la nuestra. Cuidemos las palabras y pidamos a Dios sabiduría para guardar silencio en prudencia. Vamos a hacer la oración. Padre Celestial, de rodillas humildemente nos postramos ante ti y rogamos ante todo la luz y la verdad en cada uno de nosotros. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu para que lo que nos has hablado, Señor mío, seamos sensibles a ser obedientes a tus principios. Rogamos por nuestros hijos y nietos y pedimos por nuestro matrimonio. Guárdanos, Señor, y da favor en edificar hogares. En el nombre de Jesús bendice las familias, los matrimonios, y da gracia en el deseo del corazón de ese padre y de esa madre, para que cada día edifiquemos el hogar en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos al Señor por su fidelidad, su misericordia. Que la paz del Señor esté en cada uno de nosotros y que cada día el Señor edifique la familia. Bendiciones. Amén.